Amigos, muy buenas noches. Estamos en una videoemisión nocturna del informativo El Pico del Águila. Pues son unos 10 minutos antes de las 9 de la noche y este es un video pregrabado. Vamos a subirlo, esperemos que ya esté disponible a las 9 y media, a las 10 de la noche. Me doy de santo que a las 10 de la noche ya puedan verlo. Pues amigos, es el tema muy interesante. Sigue el jaloneo con los famosos fideicomisos. Y pues esta videomisión he decidido titularla Con licencia para robar. Porque es increíble cómo se siguen dando las cosas, donde creo que en este país sí se tiene políticos y jueces de tercera. No creo estar exagerando porque verdaderamente la actitud de unos y de otros dejan mucho que desear. Y yo creo que si tuviéramos honestidad para explicar las cosas, veríamos que quienes hacen que el país en cuanto al tema político y de impartición de justicia hace que se vea como un país tercermundista son los políticos de la derecha y el poder judicial. Y ustedes saben que no lo quieran aceptar es otra cosa. Ustedes saben que todo lo que argumenta la oposición, conformada por el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, los medios de comunicación, muchos empresarios, el poder judicial, que es uno de los tres poderes que conforman un gobierno republicano, todos estos que acabo de mencionar, ustedes saben que han desatado una campaña de mentiras. Y tan es una campaña de mentiras que ni siquiera quienes salieron a marchar el pasado domingo y quienes salieron en la marea rosa apoyando al INE en meses anteriores, ni siquiera ellos están convencidos de que estos partidos, empresarios y jueces se estén conduciendo con la verdad para combatir al gobierno de la Cuarta Transformación. Hablan de polarización cuando no la hay. Yo hace un año o un poquito más les hice una videomisión explicando qué era la polarización. Se entiende por polarización cuando están 50-50. Ahí hay dos polos. Están polarizados porque las fuerzas están iguales o casi iguales. El país estaría polarizado si el gobierno de la Cuarta Transformación tuviera un 50% de apoyo y la oposición un 50% de apoyo. Eso sería una polarización. No la hay. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene el 80%, un poco menos quizá, pero ronda entre el 75 y el 80% de aceptación. Y eso lo saben propios y extraños. Y repito, quien no lo quiera reconocer, pues es problema de quien no lo quiera reconocer. El PRIANRED, el MC, los jueces, el Poder Judicial, los dueños de los medios de información, todos los que están agrupados en esta clase política donde se hace una mezcolanza de empresarios y políticos de la derecha, no han abandonado la campaña de mentiras. Y hemos escuchado, no sé si ustedes, los partidarios de estos partidos de la derecha, estén satisfechos con personajes como Lili Telles. Ustedes saben, discúlpenme la expresión, que tanto Lili Telles como Kenia López Rabadán e incluso la misma Xochitl Gálvez, candidata del PRD, han tenido en algunas ocasiones, discúlpenme la expresión, parece boca de excusado. O sea, están contentos con ese tipo de personajes que representan a la derecha, están contentos, no se conducen con verdad. O sea, la campaña de mentiras, como dijo el presidente, mienten como respiran. Pero bueno, eso lo comento porque está una mezcolanza verdaderamente, un hervidero eh, diminuto, pero es un hervidero que rodea al tema de los fideicomisos, con licencia para robar. Vamos a leer rápidamente una nota que sale en la jornada del día de hoy y que dice: explicar por qué en la corte ganan 700,000 pesos al mes. Pide Andrés Manuel López Obrador a Norma Piña, la presidenta del poder, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Poder Judicial. Dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hace falta que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda al Senado
a defender fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, el PJF. Sería espectáculo y puro ruido. Señaló, por lo que planteó que la ministra responda varias preguntas en conferencia de prensa, entre ellas que explique por qué los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 700,000 pesos mensuales y por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco. Y dice el presidente, solo eso es lo único que tienen que hacer, o sea, responder preguntas. Enfatizó el mandatario durante su mañanera de ayer a preguntas sobre la fallida visita de Piña al Senado. Hay mucho para comentar, pero bueno, estamos en el miércoles, estamos en el clásico ombliguito de semana, 25 de octubre del año 2022. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Bueno, esto que dice el presidente verdaderamente es mucho para que lo comentemos. Hace una serie de preguntas, 10 preguntas más o menos, el presidente, y que creo que todos los mexicanos debiéramos de suscribir esas preguntas. Por eso es la introducción que hice. Si obráramos de buena fe y dejáramos aparte las simpatías políticas, las simpatías partidistas, todos estaríamos de acuerdo en que la ministra y los principales ministros, jueces y magistrados respondan estas preguntas. Continuamos. Destacó el vicepresidente que no hay fundamento legal para que el Poder Judicial de la Federación mantenga 13 fideicomisos, los cuales acumulan más de 15,000 millones de pesos y cuya extinción aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, la cual es analizada por el Senado. Como ustedes saben, ayer y hoy el Senado ya aprobó también la extinción de los 13 fideicomisos que la Cámara de Diputados, como dijo el presidente, lo hizo la semana pasada. Esto se llevó al Senado y el Senado también ya aprobó por 67 votos a favor y 48 votos en contra. Pero fue aprobada la extinción de los 13 de los 14 fideicomisos que el Poder Judicial siente que son de ellos cuando no es de ellos. Pero bueno, López Obrador presentó varias láminas con la evolución financiera de dichos fideicomisos. En el Consejo de la Judicatura Federal destacan el de pensiones complementarias para magistrados, jueces y jubilados, que pasó de 3,000 millones de pesos en 2015 a 4,500 millones en 2022. O sea, aumentó 1,500 millones en 7 años. Ese fideicomiso que según son para las pensiones complementarias. Pensiones complementarias, efectivamente. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Lo interesante. De acuerdo con la información presentada por el mandatario, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores acumula 516,070,682 pesos en 2015 y el año pasado llegó a 789. Aquí ya está desglosando nada más para una sola esfera del Poder Judicial. Entonces dice que las pensiones complementarias han aumentado en 7 años. Continuamos. Aseguró que hay duplicidad, atención con esto, aseguró que hay duplicidad en estos recursos, pues el dinero de dichos instrumentos no se utilizó porque en el presupuesto que el Poder Judicial solicita cada año ya contempla recursos etiquetados para esos fines. Es decir, ellos tienen un fideicomiso de pensiones complementarias para jueces, ministros y magistrados. Y aparte piden en cada año, del presupuesto que cada año se le asigna a todas las áreas de gobierno, entiéndase Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, la Suprema Corte cada año pide para pensiones, cada año pide dinero en el presupuesto. Y este año está pidiendo un incremento para 2024 para su presupuesto. Entonces, y dicen que en el fideicomiso del que se está hablando es para pensiones complementarias, cuando para esas pensiones complementarias están pidiendo recursos cada año.
Continuamos. Ejemplificó sobre este último fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores de la Corte, para el que habían acumulado más de 789 millones hasta 2022, pero el Poder Judicial demandó 181 millones 254 mil 884 pesos para el ejercicio fiscal de 2024. ¿Qué óboles? Es lo que les estaba comentando. O sea, tiene un fideicomiso de 789 millones de pesos para las pensiones complementarias. Ese es el fideicomiso. Y aparte está pidiendo 181 millones. O sea, aparte de los 789 millones que ya tienen el fideicomiso, que no lo usan y que lo han formado de los sobrantes que ellos tienen cada año de los presupuestos que les dan. Aparte de esos 789 millones acumulados, piden 181 millones 254 mil 884 pesos. ¿Para qué carajos quieren más presupuestos si tienen un fideicomiso? ¿Y para qué se oponen a que desaparezca ese fideicomiso si cada año están pidiendo para lo que supuestamente cubre ese fideicomiso? Pueblo, aquí es donde tú tienes que darte cuenta. No es posible que defiendas este tipo de cosas. Los iguales se protegen, los iguales se apoyan. No creo, raza, que tú seas igual a estos ministros, que pareciera que tienen licencia para robar. Y digo licencia para robar, parafraseando esa película con licencia para matar, porque efectivamente están cubiertos legalmente para robarse ese dinero. Continuamos. Es un guardadito, dice el presidente, de lo que acabamos de leer. Es un guardadito aparte del presupuesto. El dinero que guardan año con año es lo que ha aumentado los fideicomisos. Es especulativo, lo que les acabo de comentar. Así, enumeró 10 preguntas el presidente. 10 preguntas que Norma Piña y otros ministros del Poder Judicial de la Federación deberían de contestar. ¿Por qué gana 700,000 pesos mensuales? ¿No te gustaría a ti, raza, que el Poder Judicial, que Norma Piña dijera por qué gana 700,000 pesos mensuales? ¿En base a qué? Si hemos visto que liberan delincuentes, que no se les está inventando nada, que descongelan las cuentas de los políticos corruptos del PRI, PAN, PRD, que han acumulado de los robos que han hecho al pueblo, a ti mismo que los apoyas. O sea, ¿para qué quiere ganar 700,000 pesos la ministra y todos los demás? Por liberar delincuentes, por descongelar cuentas de estos que están presos o que están siendo investigados, por no aplicar la justicia. Decía el presidente de la mañana de hoy, que hable a alguno de los ciudadanos de cómo lo han tratado cuando van a los juzgados. Prepotencia, indiferencia, maltrato. O sea, ¿para qué? Es cuando cobra interés la pregunta. Que Norma Piña explique a los demás por qué ganan 700,000 pesos. ¿Para qué? Y si te das cuenta, ahorita viene una pregunta del presidente muy importante, que yo creo que todos los mexicanos, bien, de buena voluntad, deberíamos de apoyar esas preguntas. Dice, la siguiente pregunta, ¿por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y ministros por corrupción? ¿Ustedes creen que son puros y blancos, como decía un programa cómico? ¿Que los señores son impolutos? No hay ni un solo juez encarcelado. No hay ni un solo ministro investigado. No lo hay. Y el Consejo de la Judicatura Federal se supone que está para eso, para vigilar el comportamiento de los jueces. Esa es la segunda pregunta. Que conteste por qué. ¿Por qué? La repito. ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y ministros por corrupción cuando son bien corruptos? Siguiente pregunta. ¿Por qué contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Corte a un hombre cercano a Genaro García Luna, preso por corrupción y tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos? Yo acabo de decir, los iguales se apoyan. Entonces, ¿por qué Norma Piña contrata
a un personaje cercanísimo, a Genaro García Luna, que conteste la señora esa pregunta. ¿Los iguales se apoyan? Ella jaló a este señor. ¿Son iguales? Debemos de preguntarnos. Siguiente pregunta. ¿Por qué liberan a delincuentes? Y esta es la pregunta importante. Que contesta también por qué liberan a delincuentes. Moche de por medio, eso nadie lo dice, pero les aseguro que por eso liberan a delincuentes. O sea, todo juez que libera a un delincuente, les aseguro, sencillo contra triple, a que el juez se vendió y recibió dinero de esos delincuentes para soltarlos. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Esta pregunta es clave. La voy a repetir. Que responde el Poder Judicial. ¿Qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Si tú analizas, raza, el Poder Legislativo, los diputados y senadores, han creado leyes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En 2020 elevaron a rango constitucional la pensión universal para los adultos mayores y las becas para estudiantes y el apoyo para gente con discapacidad. Si le preguntan al legislativo, tiene mucho para decir qué ha hecho en favor del pueblo mexicano. Y si hablamos del ejecutivo, ¿qué ha hecho en favor del pueblo mexicano? Huelga decir que hay muchos casos para decir qué ha hecho el presidente, el ejecutivo, por el bien del pueblo mexicano. Elevar salarios mínimos, combatir el huachicol, lanzar las iniciativas que hizo que los diputados y senadores elevaran a rango constitucional, ya es un derecho, en la pensión universal para discapacitados, para ancianos y para estudiantes. Hay mucho de qué decir. Y ahí está el Tren Maya, ahí está el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren transísmico, la refinería de Dos Bocas. O sea, hay mucho. El aeropuerto, bueno, que ahora es Santa Lucía. Bueno, ya lo mencioné, Felipe Ángeles. ¿Qué ha hecho la Suprema Corte del Poder Judicial en favor del pueblo de México en los últimos 20 años? Que respondan. Ya puse el ejemplo de qué ha hecho el legislativo y qué ha hecho el ejecutivo. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? Recordarán muchos de ustedes, yo participé, en que se estaba pidiendo a la Corte que se hiciera una investigación y en todo caso que se parara esa privatización, que se consultara primero al pueblo, que era lo que peleábamos. Y la Corte no avaló. O sea, era un derecho de todos los ciudadanos de decir, a ver, ¿quieren privatizar el petróleo? Como lo hizo Calderón. Y nosotros, bueno, todos los de la izquierda propusieron que se consultara al pueblo y la Corte no quiso. Dijo que no tenía por qué opinar el pueblo en cuestiones de esa naturaleza. Otras palabras usaron. Que respondan por qué no. ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Esto lo hizo el PRI, el PAN y el PRD con las famosas afores. Está relacionado con las afores. Se privatizaron las pensiones y no aceptaron los jueces que los trabajadores se ampararan en contra de la privatización de las pensiones. Que contesten por qué no concedieron amparos. Y ahora sí, van a conceder amparos, pero así los han concedido en contra de lo que ha hecho el Poder Ejecutivo y el Legislativo a favor del pueblo. Ahí sí conceden amparos. ¿Quieres más ejemplos de la calaña de quiénes son los jueces, magistrados y ministros? También, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio en la guardería ABC? Esto también lo traté yo en algún video anterior, de que no se quisieron meter con la prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, que era Mariana Gómez del Campo. Ellos eran los responsables directos de que murieran 49 niños en esta guardería de Sonora. No recuerdo en qué año fue, pero esos niños murieron calcinados. Y la Suprema Corte detuvo la investigación y no metió a ninguno. Hay un panista que ya murió incluso, que estuvo directamente implicado. Y también
esta Mariana Gómez del Campo, que es la prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, son primas, que conteste la Corte, ¿por qué no permitió que se castigara a nadie de los culpables de 49 niños muertos en la guardería ABC en Sonora? ¿Por qué aceptaron y promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? Que conteste, porque se reunieron, Fox los convocó, violando y pisoteando el Poder Judicial, y así no dijeron nada. Y los convenció de que desaforaran, se unieran al desafuero del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Que conteste Norma Piña a los demás ministros por qué ese poder se ha prestado a ese tipo de trapacerías. ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como a Raúl Salinas de Gortari y a otros? Recordarán que Raúl Salinas de Gortari estuvo preso un buen número de años y cuando lo soltaron le devolvieron todo lo que se había robado. Entre ellos, él tronó a Liconza. De ahí robó mucho Raúl Salinas de Gortari. Que contesten los jueces y magistrados por qué le devolvieron lo robado a Raúl Salinas de Gortari. Que contesten. Más adelante el presidente sumó otras preguntas. ¿Por qué tiene subejercicio cada año? Otra pregunta interesante. ¿Por qué cada año los jueces del dinero que piden tienen subejercicio? O sea, cada área de gobierno pide un presupuesto para gastarlo en lo que es la administración pública. Y la pregunta del presidente es otra pregunta clave. ¿Por qué contesta el Poder Judicial? ¿Por qué cada año tiene subejercicio? O sea, ¿por qué cada año les sobra? Y cada año están pidiendo un aumento. Oye, pueblo, es para que abran los ojos. O sea, es que esto es tan claro. Que contesten por qué cada año les sobra dinero y por qué piden más. ¿Por qué? Ya muchos youtubers les han puesto el clásico ejemplo de por qué se quedan con ese dinero. El ejemplo que muy sencillo que ellos ponen es cuando una mamá manda al hijo a la tienda, le da un billete que compre cosas y el dinero se lo queda el chavito, el hijo. ¿Por qué se lo queda si no es de él? Bueno, es algo parecido a lo que está haciendo la Suprema Corte. Cada año, año con año, además de que pide incremento en el presupuesto, siempre tiene sobrantes. Ese es el subejercicio. No se ejerció. ¿Por qué siempre tiene un subejercicio? Y ese subejercicio se va a los fideicomisos. Y que en el anterior video yo les dije que la Suprema Corte, Norma Piña directamente había dicho que esos fideicomisos eran patrimonio del Poder Judicial. Y el senador César Cravito le dijo, no señora, no se confunda, no sea ignorante. Ese dinero es del pueblo, no es patrimonio del Poder Judicial, no lo es. Y tienen que devolverlo. Terminemos la lectura. ¿Qué les parece que el pueblo elija a jueces? Otra pregunta que les hacen a ellos. ¿Qué les parece que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros cuánto destinan a pagar chayote? La penúltima pregunta es la interesante. ¿Qué piensa el Poder Judicial de que el pueblo elija a jueces, ministros y magistrados? Que contesten a ver qué respuesta van a dar, qué les parece. Amigos, pues esto es lo que se tenía que hablar. Yo, como les dije, el día de hoy, miércoles 25 de octubre, ya se aprobó en el Senado de la República la extinción de 13 de 14 fideicomisos. Como saben, el proceso es el siguiente: con mayoría simple, 50+1, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se pueden llevar a cabo estas leyes secundarias o se pueden modificar algunas acciones, actos de gobierno. Bien, como saben, la semana pasada la Cámara de Diputados avaló 259 votos a favor contra 205, no recuerdo cuántos votos, en contra, pero se avaló la semana pasada el que se extinguieran 13, repito, de 14 fideicomisos. Pasó al Senado, y el Senado ayer lo aprobó en comisiones y hoy lo aprueba en el Pleno con mayoría simple, como les dije, y ya se va a turnar esta votación al Ejecutivo para que la promulgue en forma de ley. Pero aquí viene ya la siguiente parte. Ese fue el primer round. Lo gana el pueblo de México y su gobierno. Caen noqueados la oposición corrupta, el Poder Judicial corrupto, pero no están derrotados. Ahora van a ser amparos, lluvia de amparos
Y la Suprema Corte, violando la Constitución una vez más, va a ser juez y parte que se lo prohíbe la ley, se lo prohíbe el Poder Judicial porque ellos son los jueces. Entonces, la Suprema Corte va, no sé en qué, no sé por qué los diputados de Morena no preguntan, porque la Suprema Corte por su cuenta va a intentar declarar inconstitucional lo que hicieron diputados y senadores. Y la pregunta que yo quisiera que le hicieran, ¿en base a qué lo van a declarar inconstitucional? O sea, la facultad o la razón de ser del Poder Legislativo es hacer y modificar leyes. Es lo que hicieron los diputados y senadores de mayoría de modificar la ley que tiene que ver con el Poder Judicial en cuanto a los fideicomisos. ¿En base a qué la Suprema Corte va a declarar inconstitucional? ¿O va a intentar hacerlo? ¿En base a qué? Les recuerdo nuevamente que cuando echó para atrás la reforma a la ley de energía, la ley de energía eléctrica, la Suprema Corte argumentó que fue un proceso apresurado y que no se cumplieron ciertos factores o parámetros para llevar a cabo esta reforma. En eso se basó para declarar la inconstitucionalidad y no tenían razón, pero cuando menos inventaron un discurso para decir eso lo hace inconstitucional. Ahora yo pregunto, ¿en base a qué van a declarar o pueden declarar inconstitucional el que el legislativo haya cumplido con su trabajo? ¿Acaso no se está entrometiendo la Suprema Corte y pisoteando la soberanía del poder legislativo al querer declararlo inconstitucional? ¿En base a qué? Esa es una parte. La otra, vendrán los amparos de trabajadores. Bueno, sí son trabajadores, pero también son trabajadores corruptos. Yo siempre he dicho que la corrupción también ha permeado al ciudadano medio. Y yo no tengo ninguna duda de que haya trabajadores corruptos, no hablo en general, en el Poder Judicial, sobre todo aquellos que están muy relacionados con el sindicato, que también el sindicato es otra lacra del sindicalismo mexicano que se ha vivido bajo el prianato. Entonces, esos amparos que van a meter a la Suprema Corte debiera de excusarse y decir, yo no puedo tomar este asunto porque sería juez y parte y violaría la Constitución. Juez y parte porque los fideicomisos yo los tengo en administración, yo hago usufructo de ellos y, no, ya los cancelaron y se van a oponer los trabajadores, yo no puedo, me excuso, yo no puedo, no soy competente para atender esos amparos que se van a meter. Por si fuera poco. Lo último que sabe es que los trabajadores, contando con la connivencia de la Suprema Corte, de los jueces y magistrados, tienen su huelga hasta el 15 de noviembre. Y lo mencionaron los periodistas, yo no me he metido a ver el código penal o la ley general de las condiciones de trabajo, el ordenamiento legal que sea. No he investigado, pero dicen que están violando una vez más, creo que es la Constitución, porque el Poder Judicial, lo dijeron, no puede declararse en huelga. No puede hacer huelga trabajadores del Poder Judicial. Hay que documentarse más en esto para saberlo. Pero si ya lo están diciendo grandes periodistas que saben de esto, es porque efectivamente van a violar una vez más la Constitución, porque la huelga que van a hacer es una huelga ilegal. Entonces, esto da mucho para hablar, vamos a permanecer atentos, pero se sigue convulsionando esto. Yo creo que esto es todavía uno de los últimos estertores de ese monstruo, de esa hidra, que es la corrupción, que fue incubada con el PRI y luego vino el PAN a seguirla incubando. Y ahora el PRD se ha sumado junto con el MC para proteger ese monstruo que ha sido herido por las buenas leyes, iniciativas de ley que ha hecho el Ejecutivo y haberlas llevado a cabo el Poder Legislativo, le han asestado fuertes golpes a esa hidra de la oposición corrupta que está lesionando y ha lesionado al pueblo mexicano. Entonces yo espero que sea uno de los últimos estertores y coletazos que está dando esta monstruosa hidra que no renuncia a ser parásita y está alimentando del pueblo mexicano. Amigos y amigas, buenas noches, estaremos en contacto.